los escritores y traductores les han puesto para poder comprenderla mejor, nos habla que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Vea qué dice la palabra de Dios. ¿La tiene conmigo? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les pregunta Jesús: ¿esto os ofende? Y es que, hermano, cuando nosotros hacemos la Biblia y queremos recibir lo que yo quiero recibir y no el mensaje para Dios, de Dios para nuestras vidas, cuando nos confronta, ¿sabe qué? Lo primero que hacemos es sentirnos aludidos. Ojo, cuando usted y yo nos sentimos aludidos de una palabra o de algo y nos molesta, el problema no es la palabra de Dios ni el pastor, el problema es uno. Porque rara vez nos gusta que nos señalen lo malo que andamos haciendo. Pero el problema de los discípulos es que no escuchaban a Jesús, oían a Jesús. Y sucede allá, camino a Emaús, allá en Juan dice que iban dos personas. Yo no sabía que Emaús, un pastor predicó, muy buen pastor, que Emaús es enfriamiento, dice. Iban camino a Emaús y sus ojos estaban tan vedados que Jesús se les aparece hablándoles y no se habían entendido quién era él. Porque Jesús ya les había hablado lo que iba a pasar, pero se iban lamentando de que Jesús había muerto. ¿Y sabe por qué? Porque anduvieron con Jesús, pero no escucharon el mensaje de Jesús, sino que solo le oyeron a Jesús. Ah, sí, así dijo. Es necesario que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. Usted tiene un momento de meditación con Dios, o es de aquellos que no se leen, y yo se lo recalco, y perdónenme hasta que deje de predicar algún día, no leen ni siquiera su Biblia. No se tienen el tiempo suficiente porque estamos tan ocupados en otras cosas que creemos que son más importantes, que no tenemos 5 minutos para leer la Biblia en el día. Qué tremendo, iglesia. Cuando usted viene y no escucha la palabra de Dios, mire, el desánimo viene a su vida y usted quiere salir corriendo, usted se siente ofendido. Hay muchas personas que no vienen porque dicen: no, hombre, si yo venía, y está bien una palabra de ánimo, y está bien, así es la palabra de Dios, pero hay veces que es necesario que confronten nuestra vida para poder reconocer y poder rectificar lo que estamos haciendo mal. Estos discípulos no entendieron. Jesús les estaba hablando que era el pan de vida. ¿Y cómo nos vamos a comer este hombre? No entendían. ¿Por qué? Porque solo oían y no escuchaban. Porque no le ponían atención a Jesús. ¿Por qué más quiero volver atrás, iglesia? Porque no cultivamos cada día nuestra vida espiritual. Cuando una persona recibe a Jesús, la palabra de Dios dice que nosotros hay un nacimiento espiritual dentro de uno. Y hay dos personas. Está el Iván de naturaleza carnal y está el Iván de naturaleza espiritual. Aquel que viene por recibir a Jesús en su corazón. Estos dos van a luchar cada día. Lo del espíritu va a buscar las cosas de Dios, pero lo carnal va a buscar las cosas del mundo, aquellos que satisfacen los deseos de la carne. Por eso Pablo les decía: señores, por esa lucha que hay, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí les dice fornicación, embriaguez y un montón de cosas. Pero cuando este niño nace, ese nacimiento espiritual está pequeño. Y este grandote que está aquí carnal, pues ya está grande. Viene, dice Pablo, despojado del viejo hombre, aquel que está contaminado de tantas cosas del mundo, y vestido que el nuevo hombre que está creciendo. Cuando un niño nace, lo primero que hace la mamá, ¿qué es? Darle pecho, ¿verdad? Y a medida el niño va creciendo, le va cambiando su alimentación, le da pacha. A los 6 meses ya le puede dar comida sólida, ¿cierto? Y lo va alimentando. ¿Con qué sentido cree que alimentan al niño? Para que el niño crezca sano, crezca fuerte. Pues igual es en la vida espiritual. Nosotros nos preocupamos más por el carnal que por el espiritual, y no le damos importancia a este hombre espiritual, que es el que agrada a Dios. Y tenemos una vida espiritual raquítica, una vida espiritual pequeña. ¿Por qué? Porque no lo alimentamos. Dígame, ¿cómo voy a alimentar al hombre espiritual?
con todo lo que viene de la palabra de Dios: oración, lectura bíblica y asistencia a sus cultos. Usted aquí, si usted está compenetrado y su objetivo de venir acá es un objetivo de adorar y buscar más de Jesús, déjeme decirle que usted está alimentando a su hombre espiritual. Usted lo está haciendo crecer. Ve el 63 de Juan, ¿qué le dice? Por favor, ahí 6:63. ¿Lo tiene, iglesia? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, no es cierto. Mire, no es cierto que cuando, y eso al principio, cuando recibimos a Jesús, la mayoría de nosotros andamos en un éxtasis espiritual, que andamos cantando alabanzas, que andamos orando. Óigame, tenemos un acercamiento tan grande a Dios, y no es cierto que cuando usted empieza a cantar alabanzas, empieza a orar, usted siente una gran paz espiritual. Aquel gozo que está cerca de Dios, que le hace olvidar, aunque tenga problemas difíciles, le hace olvidar, porque usted cuando crece espiritualmente y alimenta espiritualmente a ese hombre, iglesia, usted sabe que tiene un Dios que lo respalda. Y por eso los cristianos nos critican, porque ya viste en el lío que está ese baboso y aún está cantando, porque él alimenta el espíritu, porque él sabe que hay un Dios que todo lo puede. Pero porque he alimentado a ese hombre espiritual. En la medida, iglesia, en que nosotros alimentamos al hombre espiritual, nos acerca más a Dios. Nos acerca más a Dios. Y en la medida que alimentamos el hombre carnal, satisfaciendo los deseos de la carne, nos aleja más de Dios. Tenga cuidado si usted en algún momento ha decidido: hoy no voy a ir a la iglesia, ¿para qué voy a ir? Tenga cuidado, porque usted está alejándose de Dios. Y cuando nos estamos alejando de Dios, el diablo es tan astuto que no permite ver, nos ciega la mente, nos pone las vendas y no nos permite ver que estamos equivocados. Y después viene un enfriamiento tan grande, iglesia, que ya le da igual a qué voy a hacer. Tenga cuidado. Si usted alguna vez siente en su corazón el deseo de no venir a la iglesia, déjeme decirle que es cuando más debe de venir. Porque el enfriamiento está llegando a su vida. Porque el enemigo quiere hacerlo retroceder. Porque el enemigo no anda buscando, iglesia, mire, y esto es una verdad. Es feo hablar de esto, pero el enemigo no anda buscando a los que están ahorita chupando, van para el estadio a hacer relajo y todo eso, porque ya los tiene ganados. El diablo los quiere buscar a ustedes. Yo decía: Señor, ¿y por qué los cristianos tenemos esas luchas? Porque el diablo está interesado en que un hijo de Dios se aparte de sus caminos, porque aquel que está metido allá ya lo tiene ganado. ¿Y para qué se fijen ellos? Tenga cuidado, vea lo que dice la palabra de Dios. Por favor, alimente su hombre espiritual, iglesia. Dice la palabra de Dios en 3: el espíritu es el que da vida. Iglesia, cuando usted se mete en espíritu en el Señor, en buscarlo, como le dijo a la mujer samaritana, ya ha llegado la hora, y la hora es en que el Padre busca, dice, verdaderos adoradores, que le adoren. ¿En qué, iglesia? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Alimente su espíritu, cante coritos, clávese una alabanza. Hoy se me pegó un corito a mí en la mañana, porque no sé a quién se lo escuché. Estaba bañándome y de repente empecé a cantar el corito: mi amor entero de mi novia. Yo no escuché ese, dije yo, si ese no me lo puede. Es que me levanté a lavar el carro, yo creo que algún carro pasó con esa alabanza y me pegó la de hermana, andaba cantando la popotitos. Y yo, espiritual, voy para la iglesia. No, cante corito. Hay veces que me levanto con unos coritos y los ando tarareando. ¿Por qué? Porque eso me va a acercar más a Dios. Miren, la manera en que yo me acerque más a Dios, me voy a alejar más del pecado. Eso téngalo bien claro. ¿Qué más, iglesia? ¿Por qué queremos retroceder? ¿Por qué nosotros queremos volver hacia atrás? Porque no hacemos morir lo terrenal. Porque no queremos, iglesia, es nuestra responsabilidad hacerla morir. Pero ¿sabe qué? Nosotros no queremos porque nos gusta, porque nos satisface. Fíjese que Colosenses 3:5 nos dice, busque Colosenses
3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y mire qué importante. No dice la palabra de Dios, yo haré morir lo terrenal en vosotros. No, dice, haced es una tarea de nosotros. Que Dios nos va a dar la fuerza, que Dios nos va a perfeccionar. Lo tiene, 3:5. Eso dice, ¿verdad? Uy, es que vi un montón ahí de que estaban así. Que hacer pues morir lo terrenal. ¿Y cómo va a hacer eso? Iglesia, acercándonos al Espíritu. Pero ¿sabe qué? Nosotros no lo queremos a morir. Nos gusta más hacer vivir más pues lo terrenal en vosotros. Es algo que nos toca a nosotros, iglesia. Si le tocara a Dios, Dios lo que le da es el Espíritu para que usted tenga el poder, la fuerza de voluntad, aquella energía interna para lograrlo. Pero es tarea nuestra, iglesia. Tenemos que tomar lo que nos toca a nosotros. Aquella parte que, hey, señores, esto Dios lo ha puesto en su palabra, porque es un mandato que me está haciendo, y yo lo que voy a hacer, o lo menos que puedo hacer, es ejecutarlo. Y usted sí dice, se siente impotente, porque muchas veces nos vamos a sentir impotentes, iglesia. Yo no voy a poder. ¿Sabe qué? Acuérdese de aquel versículo de Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. Va. Y todo es todo. Y es el Espíritu que está dentro de usted que le va a esa fuerza. Pero ¿por qué más quiero volver atrás? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque hemos hablado ya de varias citas bíblicas y muchos de los que están aquí no creen. No creen. O el enemigo les ha bloqueado la mente para no creer y para no entender lo que se está hablando. Y eso es triste, iglesia. Porque dudar de la palabra de Dios es lo peor que nos puede pasar. Vea que dice ahí San Juan. Vaya a San Juan de nuevo, 6:64. Porque no creemos, queremos volver atrás. Y ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Lea conmigo este versículo. Porque, ay, Señor, es que nosotros podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, pero a Dios no lo engañamos. 6:64, ¿lo tienen? Pero hay algunos de vosotros que, ¿qué le dice a Jesús? Que no creen. Y Jesús sabe quiénes son de los que estamos aquí, y quiénes sí vamos a creer a esta palabra, y quiénes nos vamos a ir sin creer la palabra de Dios. Que vamos a pensar que es cuento chino, que vamos a pensar, iglesia, que no es cierto. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Siga conmigo, punto y seguido. Porque Jesús, oiga, iglesia, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabe de aquí, iglesia, entre todos los que estamos acá, quién cree en Él y quién no cree en Él. ¿Quién ha venido hoy porque hoy es domingo y nos han dicho que domingo es el día del Señor y hay culto en la mañana? Y si domingo yo no voy a la iglesia en la mañana, el siguiente día me van a pegar una gran garroteada. Un montón de cosas porque nos meten miedo. Cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato lo interrogó y le decía, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dices, ¿cómo dices? ¿Lo crees? Y Pilato quedó callado. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree todo lo que está escrito en la palabra de Dios? Jesús sabe quién le va a creer y no le va a creer. Y por eso es que hay muchos, iglesias, que tienen una corta estancia en la iglesia, porque no se fundamentaron, porque simple y sencillamente creyeron lo que les conviene y no creyeron toda la palabra de Dios. Porque Dios, ¿cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben así que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que usted y yo que hemos creído en Él no nos perdamos? ¿Cuántos saben? ¿Y cuántos saben lo que dice Hebreos? Que todo aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo no va a quedar más perdón de pecados, sino que un horrendo fuego de ira de Dios. Es verdad también. Y esos versículos nos dan miedo. ¿A cuántos les dan miedo? A mí, yo no tengo que llegar hebreo en esa parte. Yo le digo, Señor, ¿me la puedo saltar? Le digo, no, me la voy a saltar. No.
Porque sabe Dios, iglesia, ¿quiénes le creen? El que cree en Dios sabe que es cierto lo que dice Hebreos, pero sabe que es para aquellos que han decidido, en lugar de cultivar su vida espiritual, su vida carnal. Pero si usted se mantiene con ese enfoque adecuado de por qué vino a Jesús y no quiere retroceder, eso que dice Hebreos es cierto, pero para usted no va a aplicar, iglesia. Porque usted no está haciendo las cosas ni pisoteando la sangre de Cristo. Hay que saber diferenciar eso, iglesia. Tenemos que creer. ¿Y por qué más, iglesia? Mire, hay una cosa que tenemos los cristianos o los humanos. Siempre tenemos una persona con la cual nosotros podemos pedir una guía, un consejo en alguna situación que estemos viviendo. Le voy a dar mi postura. Yo antes tenía eso. Preguntaba más a cierta persona qué opinaba y qué consejo me podía dar, en lugar de pedírselo a Dios. Ahora, cuando tengo una situación difícil, yo voy, me arrodillo en mi oficina, en mi privado, oro al Señor y le pregunto al Señor qué puedo hacer. Ya no le pregunto a un hombre. Porque los hombres siempre vamos a dar consejos conforme a lo que podemos estar viviendo o lo que nosotros creamos. Pero el consejo de la palabra de Dios nos enseñó que dice que el Espíritu es vida y es verdad. Y esa es la palabra de Dios. Y las personas que a nosotros nos juntamos o le vamos en nuestros momentos de necesidad, puede ser que en lugar de darnos un buen consejo, nos hagan que nos alejemos de Dios. Vaya ahí conmigo, por favor, al 67-68. Y esto tenga que tenerlo usted muy en cuenta. Bueno, desde el 66. ¿Lo tiene? Dice el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron, iglesia? Volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y yo le pregunto, ¿quieren irse ustedes de los caminos de Dios? O a pesar de que la cosa está fea ahorita, se va a mantener firme. ¿Queréis ir acaso vosotros? Y le respondió Simón Pedro, aquel que lo negó, aquel que dijo, no conozco al hombre, y maldijo. Le dijo que Simón Pedro, Señor, le dijo, ¿a quién iremos? ¿Y qué le dijo él? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuidado, iglesia, en su momento de un problema. Mire, yo ya no lo voy a hacer. Yo en mi momento de problema hoy le pregunto a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tú me das? Y déjeme, y no me diga, no, Dios no me habla. ¿Cómo no, hermano? Dios habla clarito. Usted y yo a veces queremos decir que no le escuchamos porque la respuesta de Dios no va conforme a mi deseo, sino a la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios es mejor que mi deseo. Póngame atención, ayer venía escuchando un artista que ha llegado a la central, cantante cristiano, y se puso a dar un comentario que yo, como buen salvadoreño, tonto, bocón, hocicón, antes de terminarlo de escuchar, lo juzgué. Dice que él tiene una niña de 1 año y que fue donde vendían un caballo y le quería comprar un caballo a la niña de 3 años. Me imagino que era un caballo pony de 1 año, porque le dijeron que eso era para 3 años adelante, ¿verdad? Yo le digo, mira, jactándose que tiene pisto para comprar un caballo por lo menos vale 15,000, 20,000 dólares, hermano. Y le está hablando a una congregación en El Salvador que 20,000 pesos nos alegran los ojitos, ¿verdad? Jactándose. Pero al final mejor me quedé callado. La esposa, mira, este baboso lo que está hablando. Pero al final di una gran enseñanza, fíjese. Y dijo, yo me sentí frustrado porque el dueño del caballo me dijo que no me lo podía vender. Porque la niña tenía 1 año y el caballo no era para niños de 1 año, sino que para niños de 3 años. Y dijo esto él. Ahí yo entendí que muchas veces Dios tiene para darnos el caballo, pero nosotros no tenemos la capacidad para andar montados a caballo. Dios tiene, iglesia, todo el poder, mire, es que es el dueño de la oro de plata, de darnos algo que usted y yo le hemos pedido, y tiene. Pero si no nos lo ha dado,
iglesia, es porque no estamos nosotros o no somos capaces de manejar esa bendición. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios a pedirle un consejo, que va a ser el mejor consejo, Dios no nos va a dar a nosotros conforme a nuestros deseos, pero sí nos va a dar conforme a su voluntad, que es perfecta, porque Él sabe lo que nos puede beneficiar o lo que nos puede destruir. Cuando usted tenga un problema, iglesia, haga lo que decía el pastor Julio Torres, yo me recuerdo de él. Tómese una pastilla de Rodillol 500, decía. ¿Cuántos tomaron alguna vez para el dolor de cabeza Ganol 500? Yo creo que ya no hay, solo en las tiendas de pueblo pueden haber, porque en esas siempre se encuentra. Rodillol 500, decía, póngase de rodillas, hombre, decía. Órele al Señor, pregúntele a Dios. Él le va a dar la respuesta. En su momento de angustia, iglesia, no le vaya a preguntar al vecino, al amigo, que le va a decir, no, hombre, ¿qué estás haciendo? Como le dijo inclusive la esposa de Job. No creéis que las esposas de Job son iguales que las esposas de Job todas, no. Ya maldice a tu Dios y muérete, le dice la mujer, imagínense. Y todos los amigos lo recriminaban, haciéndole ver que estaba mal. Pero hasta que Job escuchó la voz de Dios y rectificó, todo salió bien, iglesia. Cuando usted en necesidad, vaya directamente a buscar a aquel que todo lo puede. No vaya a buscar al amigote, hombre. Los hombres somos traicioneros. Los hombres nos van a defraudar. Nos van a decir enfrente, sí, estoy con vos, pero detrás nos van a meter el cuchillo. Pero Dios siempre va a estar de su lado, iglesia. Él nunca lo va a traicionar y va a tener el mejor consejo para usted. Dios tiene control de todo, iglesia. Último punto es eso: reconozca que Jesús es Dios y Él tiene el control de todo. Todo lo que estamos viviendo, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos por qué, iglesia, porque yo a veces le preguntaba a Dios, Señor, si yo sé que lo que te estoy pidiendo no es nada difícil para ti. Yo te conozco tu palabra, la he estudiado. ¿Por qué no me das esa respuesta? Tengo una petición como familia que hemos orado, hermano, y a veces, bueno, ¿qué hago? Es tremendo. Pero ¿sabe qué me enseñó esto? Que Dios tiene el control de todo, iglesia. Aunque yo a veces no lo entiendo, pero sé y reconozco hoy delante de ustedes que Dios tiene el control de todo, y eso usted tiene que reconocerlo también. Pero cuando usted sabe que Dios tiene el control de todo, usted lo que hace es aceptar la voluntad de Dios y no reclamar. Porque para reclamar los cristianos somos buenos. Para eso somos campeones. Ve ahí conmigo rapidito para terminar, 6:69. Dios tiene el control de todo. Del 6:68. Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y vea la palabra, la aseveración que hace Pedro, qué grande. Y nosotros, le dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ay, iglesia, es que cuando usted busca a Dios por la manera correcta, usted conoce de Dios y conoce a Dios. Usted sabe cuando lo conoce a Él, que Él, iglesia, no lo va a defraudar, que Él no le va a fallar. Y cuando usted sienta que se está ahogando, en ese momento Dios siempre lo va a rescatar, iglesia, y nunca va a desfallecer, hombre. Dice, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vea lo que dice el 70. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Jesús sabe todo, iglesia. En esos que estaban ahí, Pedro quizás no entendía cuando le decía eso. Estoy diciendo que yo lo conozco, que yo creo en Él, y me está diciendo que uno de nosotros es el diablo. Yo creo que Pedro se había preguntado como buen salvadoreño, ¿seré yo, Señor? ¿Y sabe por qué nos enseña Jesús eso ahí? Cuando Pedro le dice, y usted tiene que decirle, Señor, yo te conozco. Y tal vez no es la respuesta que usted esperaba. Que Jesús no le escapa nada, iglesia. Jesús sabe. Oiga, de todos los que estamos acá, usted me puede ver parado aquí y me puede examinar de vista, pero el que me está escudriñando y pasándome un gran escáner es Jesús, fíjese. Y Él sabe, hasta me puede decir semejante farsante.
Todo lo que vos estás hablando quizás no lo vivís. Óigame, eso estoy diciendo que puede ser, no es que así sea, no le vaya a decir, el pastor dijo que no estaba, no. Al igual que usted, Dios lo escanea, porque Dios discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, porque Dios tiene control de todo, iglesia. Si hoy usted tiene un problema, si hoy usted tiene algo que lo ha querido hacer regresar, volver atrás, yo lo único que le pido es que se derrame en oración, con todo corazón delante de Dios. Y yo sé que Dios no lo va a desamparar, porque Dios lo ama, porque Dios lo dio todo por usted. Y Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, ni mucho menos vuelva al mundo. Él quiere que usted y yo nos mantengamos firmes en la fe verdadera. ¿Y cuál es la fe verdadera? La fe de Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Den un aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, gracias por tu